Buenas con todos. Nosotros somos el grupo 5 de la materia de aplicación informática. Nuestro tema es Python y sus diferentes aplicaciones. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, compañeros. Ingeniero presente. Voy a hablar sobre la declaración de tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos definen un conjunto de valores que tienen una serie de características y propiedades determinadas. También podemos decir que son las estructuras de datos más elementales del lenguaje de programación. Son los componentes básicos para tratar todo tipo de datos o variables y contienen valores simples o puros. Un tipo de dato también se puede decir que establece que puede tomar una variable y qué operaciones se pueden realizar sobre la misma. Los tipos de datos que trae Python. Los tipos de datos de Python son los booleanos, los numéricos enteros, puntos flotantes y complejos, y las cadenas de caracteres. Ahí tenemos los tipos. Vamos a hablar sobre los variables enteros. Se dicen que se los interpretan como int y se utilizan para presentar datos numéricos, específicamente números enteros. Estos pueden ser tanto positivos como negativos. Al lado derecho tenemos un gráfico donde nos podemos dar cuenta donde está expresado en años enteros, en días enteros, la edad, la temperatura y el ángulo. Los datos flotantes se utilizan para representar números de coma flotante o con decimales. Siguiente diapositiva, por favor. Los booleanos, bool, también conocidos como bools, son tipos de datos binarios, es decir, que pueden tomar los valores verdaderos, true y falsos. Son útiles para expresiones condicionales y de comparaciones. Y por último tenemos los string, que son un arreglo de caracteres que forman cadenas para formar un mensaje o oración. Generalmente se pueden crear usando simples comillas, dobles o triples. Ahí continúa mi compañera, muchas gracias. Buenas noches, voy a hablar sobre las entradas y salidas por terminal en el programa Python. Para empezar, entradas de Python es una variable o un valor introducido por el usuario a través de la consola, la cual se lo utiliza por instrucción input, la cual significa que muestra la cadena como un mensaje por la terminal y devuelve una cadena a la entrada del usuario. Debemos tener en cuenta que la función input permite obtener información desde el teclado al momento de ejecutarse en la línea de la consola, la cual el texto que necesitamos y demos un enter, pues nos dará continuar y poder guardar el valor capturado. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Salida de Python. Salida de Python, pues nos permite realizar el comportamiento de una misma sentencia. Puede ser ligeramente diferente si se ejecuta directamente como parte de la ejecución de un programa, previamente en un fichero. Tenemos en cuenta que en particular es una sentencia que contiene, por ejemplo, es una expresión donde nos produce la salida inmediata por pantalla del resultado parcial. Eh, la salida de Python, pues debemos tener en cuenta que también usamos la función input, la cual nos va a ayudar a poder mostrar lo que es valores, variables, para poder trabajar con la función print. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Bucles. Los bucles son otra herramienta para alterar el flujo normal de un programa. Nos permite repetir una porción de código tantas veces como queramos. Python incluye únicamente dos tipos de bucle, el while y el for. Empecemos por el primero, que es el más sencillo, el bucle while. La palabra while reservada, while, ejecuta una proporción de cada código otra vez y hasta que la condición especificada sea falsa. O dicho de otro modo, ejecuta una porción de código mientras que la condición sea verdadera. Si ejecutamos este código, veremos que el programa imprime infinitamente el mensaje en pantalla. Esto ocurre porque cuando la condición A es menor a 10,
es inexorablemente siempre verdadera. Ahora bien, consideremos este otro ejemplo. Ahora el resultado es distinto. El mensaje se imprime 9 veces. Analicemos por qué pasa esto. Cuando el intérprete tiene que ejecutar el bucle, evalúa la condición A menor a que un primer momento equivale a 1 menor a 10. ¿Qué es el verdadero? Entonces ejecuta el bloque del código dentro del bucle. Imprime el mensaje en pantalla y luego suma 1 a la variable A. Cuando el bloque del código finaliza, se vuelve a evaluar la condición, que ahora es 2 menor a 10, a un verdadero. Ahora bien, combinando lo que hemos aprendido hasta el momento y el conocimiento que tuvimos sobre las colecciones de la selección anterior, podemos crear un bucle while que imprima todos los elementos dentro de una lista. Ahora, no importa cuántos elementos agreguemos o lenguajes, nuestro bucle está preparado para imprimir todos ellos. Gracias. A continuación, mi compañero explicará sobre el bucle for. Bueno, buenas noches, ingeniero y compañeros. Yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el bucle de for. Si bien el bucle de while que explicó mi compañero es perfectamente capaz de, como vimos, imprimir los elementos de una colección, resulta que el bucle for es una herramienta más pertinente para este tipo de situaciones. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente. El bucle for ejecuta el bloque de códigos identado, en este caso lo llamamos prime, tantas veces como el elemento haya en la colección indicada, ¿ya? A la derecha del operador in, pero cada vez que este código es ejecutado, la variable de lenguaje tendrá un valor diferente. Es decir, en la primera ejecución será igual a Python, en la segunda a C y así hasta alcanzar el final de la lista. En este tipo de bucle for es bastante diferente al que prima en los otros lenguajes de programación. No obstante, ese comportamiento puede conseguirse fácilmente en Python, empleando otra de sus funciones incorporadas. Por ejemplo, si queremos imprimir los números del 1 al 10. ¿Ya? Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué tipos de datos pueden ser recorridos con un bucle for? De lo que hemos visto, las colecciones listas, tuplas y diccionarios, y las cadenas entendidas como una colección de caracteres. No obstante, hay muchos otros objetos que no se incluyen en ninguna de estas categorías y no obstante ellos pueden ser corregidas. Se dice que son objetos iterables. Este es el caso del objeto retornando por la función rango. Históricamente, rango retornaba en una lista, de modo que rango del 1 al 4 igual a un conjunto 1, 2 y 3. En versiones actuales de Python, su funcionamiento es un tanto más complejo, por cuanto genera los números de rango especificando a medida que son utilizados. Para optimizar el rendimiento del código es una cuestión relevante en este momento. En la última instancia, puedes convertir cualquier objeto iterable en una lista list. Muchas gracias, siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos, compañeros. Hoy me tocó hablar sobre las listas de Python. Las listas en Python son un poderoso tipo de datos que permiten crear colecciones de datos. Estas las podemos utilizar para recopilar y organizar desde una configuración de usuarios hasta información como diccionarios. Una lista en Python es un tipo de datos nativos construido dentro del lenguaje de programación de dicha aplicación. Estas listas son similares a matrices que se encuentran en otros lenguajes. Sin embargo, en Python se manejan como variables con muchos elementos. Aún así, las listas se consideran un tipo de datos para guardar colecciones de información. Bien, Python tiene 4 tipos de datos incorporados que sirven para guardar colecciones de datos: listas, tuples, set y diccionario. Estos tipos de tienen diferente función, desempeño y maleabilidad. Por ejemplo, una lista en Python es ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice que los elementos dentro de ella están indexados y se accede a ellos a través de una locación indexada. Una lista en Python también es editable, lo cual quiere decir que los elementos dentro de esta lista pueden editarse y añadir nuevos o eliminar los que ya has creado. También es dinámica. Las listas pueden contener diferentes tipos de datos y hasta de objetos.
Esto significa que pueden soportar paquetes multidimensionales de datos como un array o muchos objetos. Y también la lista no es única. Esencialmente esto quiere decir que la lista puede contener elementos duplicados sin que arroje un error. Gracias. Siguiente, compañero, con otra diapositiva. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi tema es sobre tuplas. Bueno, en tupla, en la conversión de un tiempo a hora, minuto, segundo, cabe en la acción, usamos nuplas o más conocido como tuplas, como una construcción que nos permita que una función devolviera múltiples valores. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada conversión va cambiando valores y va variando valores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tuplas en programación, lo general permite modelar objetos de la vida real y es muy común querer describirlo como un objeto de agrupamiento de datos de distintos tipos. Bueno, tuplas son secuencias igual que las cadenas y se puede utilizar de la misma notación que le indique en dichas cadenas para que cada una sea un componente, para que siga sus componentes. Siguiente diapositiva. Bueno, esto tiene una advertencia también. Todas las secuencias de Python comienzan a enumerarse desde cero. Es por eso que se produce un error al querer acceder o querer ingresar al enésimo elemento de una tuple. Bueno, a continuación mi compañero. El tema- Buenas noches, compañero, ingeniero. El tema me ha tocado funciones de Python. Así como vemos en la pantalla, las funciones de Python constituyen unas unidades lógicas de un programa y que tiene dobles objetivos. Dividir o organizar el código en partes muy sencillas. Encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Ahí podemos ver que están unos ficheros, unos comandos donde nos indican las funciones. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi tema a hablar es cómo definir una función en Python. Bueno, se utiliza la palabra reservada, la sigla def, y a continuación viene el nombre o identificador de la función, que es el que se utiliza para invocarla. Después del nombre hay que incluir los paréntesis y una lista opcional de parámetros. Por último, la cabecera o definición de la función que termina con 2 puntos. Como podemos ver en la imagen, lo podemos ver de mejor manera desglosada. Adicional, Python tiene las siguientes características. Podemos ver como primer punto la palabra def, que sería la palabra clave, el nombre de la función, los paréntesis que incluyen los parámetros de entrada, y estos pueden ser opcionales, los 2 puntos y el bloque de código, asimismo como la sentencia de retorno. Esta también es opcional. Tenemos cómo usar una función en Python. Hay que escribir su nombre como si de una instrucción más se tratara. Eso sí, pasando los argumentos necesarios según los parámetros que defina la función. Como se aprecia en la imagen, tenemos la sigla, la palabra clave, acompañada del print, y ahí podemos ver cómo se desglosa pues, los siguientes pasos y parámetros. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, ingeniero. Yo voy a hablar sobre los ficheros en Python. Un fichero o archivo es una colección ordenada de datos que tienen entre sí una relación y que se almacenan de forma permanente en un dispositivo de memoria no volátil. Los ficheros sirven para guardar datos en discos que podrán ser leídos posteriormente. Normalmente existen 2 tipos de ficheros de texto y ficheros binarios. Siguiente diapositiva, compañero. Aquí también tenemos un ejemplo sobre una chuleta para escribir en un fichero. La escritura para abrir un fichero en modo escritura es la siguiente. Como podemos ver, es un ejemplo en letras.
O sea, este es un fichero de texto. Siguiente diapositiva, compañero. Otros ejemplos del fichero de texto, así que si quisiéramos escribir un fichero de texto, haríamos lo siguiente. We open mi fichero WAXF y lo que consigue. Y en fichero binario, para escribir un fichero binario, simplemente añadimos el carácter B al parámetro modo y escribimos btext, como podemos ver en el ejemplo. Buenas noches, compañeros e ingenieros. Bueno, les voy a hablar sobre las librerías de Python. Como ya sabemos, Python es un lenguaje de programación que destaca por su versatilidad y funcionalidad, además de ser de código abierto. Entre sus características principales cabe destacar que dispone de fuentes incorporadas, así como diferentes tipos de librerías, que es una librería básica de Python. Una librería básica de Python son aquellas que ya vienen junto a Python. De, las librerías son básicas, se las suele llamar bibliotecas estándar de Python. Ahora, los tipos de librería de Python, en función de sus objetivos, de acuerdo con los objetivos de las librerías, Python existen diferentes clasificaciones. En estos están los Deep Learning o aprendizaje profundo en español. Estas están enfocadas directamente a la predicción de datos a través del Big Data. Está el Machine Learning o aprendizaje automático, que estas son útiles ya que mejoran el proceso de información y la resolución del problema de clasificación y el análisis de regresión de datos. Está el cálculo numérico también. Este prepara los datos y ofrece atributos importantes para su cálculo. Esta visualización que sirven para entender y comprender los datos de una forma más legible. También la siguiente diapositiva, pues. También tenemos la inteligencia artificial explicable. Estas buscan resultados óptimos llevando adelante diversas metodologías tecnológicas. Y está el procesamiento del lenguaje natural, que a partir del cálculo de frecuencias normalizadas se construyen los modelos con datos de texto. Gracias. A continuación, mi compañero. Ya, las pandas. Las pandas de Python, podemos decir que son los datos más fáciles de trabajar, ya que sus estructuras están conformadas por una serie de datos, así como el dato frame para dos dimensiones. Estas pueden ser usadas en estadística, en economía, en ingeniería y en ciencias sociales. La librería NumPy. Por su parte, NumPy puede generar una estructura de datos universal, lo que se le traduce como un mejor análisis de datos, ya que se da un intercambio de datos entre diferentes algoritmos, ya que sus vectores son multidimensionales y las matrices disponen de una gran capacidad. Siguiente diapositiva. Ya, SciPy proporciona funcionalidad para resolver el cómputo de tareas científicas y analíticas. Ya, la Skiglib, este ejemplo de librerías de Python está pensando en la construcción de modelos de aprendizajes automáticos o machine learning, así como para el análisis de datos, acciones de regresión, clasificación y agrupamientos de los datos más posibles en su interfaz. Es sencilla, puesto que solo se requiere de una línea de código. También encontramos la librería de Bookie. También es usada como una de las librerías de Python, que se destaca por su interactividad en sus gráficos, que son muy versátiles y en tiempo real. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las condicionales de Python. Uno de los condicionales más comunes es el empleado por el enunciado if, el cual se representa de la siguiente estructura, como vemos en la imagen. Siguiente. Si la comparación es verdadera, se ejecutan los comandos entre el bloque if, o sea, todo lo que está indentado o sangrado, después de la condición.
Si la comparación es falsa, el programa salta inmediatamente al enunciado que no está identado o sangrado. Identación. En Python, la identación es muy importante, dado que con ella se establecen bloques de códigos pertenecientes a una determinada funcionalidad dentro del lenguaje de programación. En este caso, estamos viendo cómo con la indentación o sangría estamos definiendo un bloque de código exclusivo para el condicional if. Si deseamos retornar al bloque del código principal, debemos desidentar y volver a la misma línea del principal. Es por eso que Python es un lenguaje de programación sumamente organizado y fácil de leer, pues es el propio lenguaje que nos obliga a hacerlo. La indentación puede hacerse con el tabulador o con la barra espaciadora. Si se hace con barra espaciadora, es un estándar usar 4 espacios para identificar una indentación, aunque esto no es obligatorio. Condicional if, else en Python. Siguiente diapositiva, por favor. La cláusula else le permite ejecutar un conjunto de enunciados si la comparación es verdadera y un conjunto diferente de enunciados si la comparación es falsa. Condicionales, cuando se anidan varios niveles de enunciados, if o else, puede ser difícil determinar cuáles expresiones lógicas deben ser verdaderas o falsas, con la finalidad de ejecutar cada conjunto de enunciados. La función el if permite comprobar criterios múltiples mientras se mantiene el código fácil de leer, como vemos en la imagen. Gracias.